¿Cómo andás, Hugo? Buenas noches. Buenas noches, María. ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, ¿qué es lo que está negociando, si es que algo, el Poder Ejecutivo en este momento con Odebrecht? Lo que está negociando es muy poco desde el gobierno. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas, no tiene las facultades legales. Si querés, lo que ha hecho es un gesto sobre lo que mencionabas antes, ¿no? La acción del ELITA genera la reacción del gobierno, que tiene que demostrarle al ELITA y a su vez al electorado que no son más de lo mismo, que no están en la complicidad y que realmente quieren sacar toda la luz, aun si uno de los hombres más cercanos al presidente, que es Gustavo Arribas, podría estar allí involucrado. Es como una situación de tengo que demostrar que sí quiero saber. Ese es el punto. ¿Y cuáles son las claves, entonces, para Mira, entender si vamos a poder saber sí, a quién le pagó las 35 millones de dólares en coima Odebrecht, que ya le puso una cifra? en efecto. A ver, vamos a dar como contexto general. Tenemos, esta historia comienza en Brasil hace 3 años. Comenzó de una manera muy pequeña y empezó a expandirse hasta resultar la gran investigación sobre corrupción, no solo en Brasil, sino en toda América Latina, que incluye distintas ramificaciones, al punto tal que en un momento Odebrecht corta por lo sano, toma la iniciativa y tanto en Brasil como en Estados Unidos blanquea su situación. Dicen, pagamos coima. De hecho, en Brasil llegó a decir que pagaron 3.400 millones de dólares entre coimas y aportes de campaña en distintos países. Fueron a Estados Unidos y en Estados Unidos dijeron, y pagamos en estos países. Y dieron una lista de 12 países, uno de ellos Argentina. En Argentina, Odebrecht admitió que durante la última década pagó al menos 35 millones de dólares. Y da a entender que sería solo coimas, pero la forma en que está enunciado en el acuerdo con Estados Unidos te deja la puerta entreabierta, que podría ser gestos de, digamos, coimas y aportes de campaña. Esto como Contexto. exacto. Ahora bien, vamos a la primera lámina. ¿Por qué? Porque lo que hicimos es muy sencillo. 10 preguntas para tratar de explicar bien qué va a pasar. Primero, ¿se puede saber todo el 1 de junio? Falta nada, una semana. Y la respuesta es no necesariamente, María. Va a depender de múltiples factores. Entre otros, que hay información que no puede salir a la luz. Y va a depender de la iniciativa de los argentinos, la respuesta que den los brasileños y lo que pueda abrir o no abrir la propia compañía. Entonces, esta es la primera pregunta, vamos a la segunda, que es, ¿qué podría salir a la luz? Y en esencia es, número 1, todo aquello que los propios ejecutivos de Odebrecht hayan contado al acogerse a la delación premiada. ¿Qué significa eso? Cuando un juez en Brasil te está investigando, llega a una conclusión y eventualmente te condena, tenés ahí la opción de decir, puedo pasarme 15 años de prisión, o si abro la boca y entrego a alguien de mi nivel o superior, me reducen la pena. Entonces terminaste con, por ejemplo, Marcelo Odebrecht, el jefe máximo de Odebrecht, que fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión, empezó a hablar. Y ahora se va a la casa. Le dieron 3 años. Claro. Entonces ya está en punto de salida. Ahora, ¿qué podría salir a la luz? Las declaraciones de todos los arrepentidos, los documentos, porque no solamente alcanza con tu palabra, Claro, no. tenés que entregar material. Entonces, lo que puede llegar a venir desde Brasil es emails, documentos internos, Emails también. transferencias bancarias, fotografías, videos, de todo. Entonces, es mucho más que simplemente una persona que dice lo que escuchó o lo que fuere, ¿sí? Vamos a la siguiente, que en este caso saldrá toda la luz, entre otros motivos, porque está ahí el juez federal Sergio Moro, es el principal juez a cargo de esta investigación en Brasil. Que le hiciste una entrevista acá y Sí, la pasamos en 50 minutos. De él depende en parte que algo salga a la luz. ¿Por qué? Porque recordemos que esta es una investigación que todavía está en marcha en Brasil. Y entonces hay múltiples capítulos de esta investigación que todavía incluso están bajo secreto de sumario. Entonces, podría ocurrir que los argentinos digan, ¿me puedes mandar todo? No todavía. Y Moro te diga, espérame. Igual tomaron la decisión trascendental en un momento de este proceso, que era que también iban a dar la información de pagos en el exterior, ¿no? Sí,
Exacto. Eso es una decisión que... Pero es una sensación ambivalente y ahora lo vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque hay otro momento en el cual incluso un ministro de la Corte le pide a la Procuración, es decir, el máximo nivel de la justicia brasileña, se puso a analizar si es posible juzgar en Brasil los crímenes cometidos por empresas brasileñas en el extranjero. Con lo cual, si ocurre eso, no podés juzgarlo en otros países, ¿sí? Vamos a la cuarta, si querés, que es, ¿serán juzgados en la Argentina a su vez todos aquellos que participaron justamente en ilícitos en la Argentina? Y otra vez, como venimos diciendo antes, no necesariamente, María. ¿Por qué? Porque hay uno de los principios rectores del derecho, es que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Está bien, el que paga no, pero el que recibió la coima sí. Ahí tenemos el punto. Pero entonces tenemos los rostros, son por ejemplo el de la derecha, es Alberto Youssef, considerado en Brasil uno de los generales de los doleiros, es decir, uno de los que daba las órdenes a todos los cueveros en Brasil para hacer los pagos ilegales. Este señor fue condenado en Brasil, este señor se acogió a la delación premiada en Brasil y consiguió una suerte como de protección general, es decir, yo ya conté todo, ya fui condenado por todo, por tanto no me pueden juzgar ni en Perú, ni en República Dominicana, ni en Paraguay, ni en Venezuela, ni en Argentina, ni en Angola, ni en ningún otro país donde yo declaré que hice macanas. Entonces, sí podrías tener que si saliera a la luz que Youssef cometió algún delito, supongamos en Argentina, que él no contó en Brasil, podría ser juzgado en Argentina, si no, no. Por el contrario, aquellos que sí participaron por el lado argentino, quizá cobrando una coima o intermediando la coima, ahí sí. Ahí sí. Vamos con la quinta. Ubica los rostros. El señor del medio. Ahora la cambiaron. Era Bursaco de FIFAgate. ¿Y por qué es esto? Porque la pregunta es, ¿puede aportar Estados Unidos toda la información que tiene? Vuelvo atrás un segundo. Recuerden que comenté, Odebrecht lo que hizo fue decir a Brasil, pero también en Estados Unidos, porque tienen operaciones en Estados Unidos y hay una ley que los obliga a eso, contó todo lo que tienen y contó lo que ocurrió también en Argentina. Así es como nosotros sabemos que Odebrecht admite el haber pagado 35 millones de dólares en Argentina, pero lo contó en Estados Unidos. Entonces, ¿pueden, por ejemplo, el fiscal Delgado decirle a Estados Unidos, ¿me puedes pasar todo lo que en Brasil no me quieren dar, pero vos ya sabés? Sí. Y otra vez la respuesta es, hay que ver. Si nos atenemos a los antecedentes, y este es el motivo por el cual aparece aquí Bursaco, él fue uno de los protagonistas del caso FIFAgate. ¿Recuerdan aquella historia en la cual en un pagaban coimas por comprar los derechos de transmisión de Copa América, el Mundial y demás? Bueno, lo que ocurrió fue que tanto en este caso como en el de Siemens, la empresa alemana, ambos, en el caso de FIFAgate y en Siemens, fueron a Estados Unidos y contaron toda la situación. En ninguno de los dos casos la justicia de Estados Unidos entregó información a la Argentina. No la entregó. Bien. Ahora, hay una letra chica que te entreabre la puerta para que en este caso sí ocurra. Por eso te digo, hay que ver. Hay que ver. Tenemos por ahora 3 vías, o la da la empresa, o tal vez la justicia brasileña, o tal vez la justicia norteamericana. Exacto, pero son todos, como decís, tal vez. Tal vez. ¿Sí? La sexta, vamos ahora, que es el rostro de Marcelo Odebrecht. Es, ¿qué pretende la constructora que él lideraba? Que no le toquen los negocios que ya tiene en marcha en la Argentina. Y si querés simplificarlo, seguir viva. Mantener las obras. Exacto. Y que no le pongan una multa, como en otros países. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, si me aplicas una mega multa, me quebras el pescuezo, tengo que declarar la quiebra. Entonces, ¿qué gané? Nada. Entonces, me hablé, no abro la boca. Por el contrario, poneme una multa que me permita seguir viva, hablamos. Vamos a la siguiente. El fiscal Federico Delgado, y que es uno de los investigadores, es ¿qué pueden concederle Federico Delgado y los otros investigadores argentinos a la empresa? Otra vez, poco. Poco. Estuvo acá contándolo la semana pasada, diciendo que aunque él haga un acuerdo, en otra instancia se podría revisar. Esa es una de las limitantes. Y hay muchas de las limitaciones que dependen de las leyes. Claro, son muy bajas las penalidades de corrupción, con lo cual no hay mucho incentivo para entrar en delación premiada y no hay la posibilidad de inmunidad total tampoco. Entonces, en esa línea, en Brasil existe delación premiada para las personas, los brasileños. Y para las empresas, la leniencia, es decir, te puedo negociar. En Argentina eso no existe. Un ejemplo. La siguiente, ahora vamos a estar viendo, es, en definitiva, fíjate los logos. Es Odebrecht, y esto lo insisto una y otra vez cada vez que nosotros hablamos de esto, María, ¿es la única empresa, la única constructora brasileña involucrada en esto? Y la respuesta es no. Así que por Lavallato,
puede estar viniendo desde Brasil todo tipo de material. De hecho, algunos Petrobras, de estos... claro. Exacto. Camargo Correa, que es la que compró la empresa. Exacto. Compraron activos aquí en Argentina que eran, ¿te acordás? De Loma Negra. De que Loma era Negra, de la Amalita cementera de Lacroze de Amalita, Fortabat. claro. Entonces, tenés OAS, que también ha participado en Argentina, y un dato más. Fíjate que hay un logo que es el de Techin. ¿Por qué? Porque Techin tiene operaciones en Argentina, pero también tiene un par de empresas en Brasil. Ya una de ellas fue castigada en Brasil. Entonces, aquí puede llegar a venir material no solo de Odebrecht, por supuesto que Odebrecht es como el gigante, ¿sí? Es el elefante. Sí, bueno, pero tenés un montón de otros que pueden llegar a aportar información, ¿sí? Vamos a las últimas dos, que ya estamos cerca. Un rostro que creo que no necesita presentación, Julio De Vido. Y es, en definitiva, ¿qué nombres argentinos ya han salido a la luz? Y esto es, si revisan los archivos, lo podrán encontrar. Nosotros hasta ahora hemos encontrado datos e indicios y testimonios sobre coimas cobradas por Julio De Vido. Directamente, sin intermediarios. Lo que afirman incluso brasileños que se acogieron a la delación premiada, que participaron en reuniones y que incluso De Vido jugó un rol clave para que Electroingeniería se quedara con los activos de Transener, una empresa que era a su vez de Petrobras. Pero también hay datos sobre, entre otros, Cristóbal López, cuando trató de quedarse y se quedó con otros activos de Petrobras, recuerdan que es con lo que se queda con las estaciones de servicio, que ahora son Oil Combustibles, que también hay datos de Ricardo Jaime y un intermediario que se llama Manuel Vázquez, que por escrito que ya le dice... había estado en otras de las causas que se investigaron acá. Y que le reclama por escrito a lo brasileño, me estás debiendo una cuota. Y después hay varios indicios más sobre otros que no sabemos si son estos mismos personajes u otros, incluso con apodos Festanza, que significa fiestero o festivo, y Dubidoso, que significa dubitativo o dudoso. Bueno, ¿quiénes son esos dos nombres? Estamos ahí. Y vamos entonces ya cerrando con el último punto, que es, está bien, bueno, si esos son los nombres que ya sabían, ¿puede haber otros nombres que salgan a la luz? Sí, sí. Y acá van apenas dos ejemplos, el Corcho Rodríguez y Carlos Wagner de Zucco. ¿Y por qué? En el caso de Corcho Rodríguez, nosotros ya hemos escrito sobre él hace ya 6 meses, porque está su nombre merodeando una y otra vez y da la sensación que algo puede estar ocurriendo allí. Y en el caso de Carlos Wagner, porque es un ejemplo, un ícono de uno de los puntos que si aplicamos un paralelo con la operatoria que Odebrecht aplicó en Brasil, una y otra vez recurrieron a los socios locales. Y esto se observa, por ejemplo, en Perú, se observa en Panamá. Es decir, cada vez que Odebrecht tenía que desembarcar en un país, buscaba un socio local que tuviera muy buena relación con el gobierno de turno. En el caso de Wagner, era el presidente de la Cámara Argentina de Construcción, dueño a su vez de una constructora que es Zucco, y recordás que en un momento hasta incluso Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta, en una cadena nacional, lo elogió como un ejemplo. Él es uno de los empresarios que más vínculos tenía con empresas brasileñas. En efecto. Bueno, se va a poner apasionante. Sí, estamos todos todavía en el paraíso del tal vez. Hay que ver qué ocurre. Gracias, Hugo. Buenas noches. Nos vemos el miércoles que viene. Así será.